¿Se está observando? Sí, Ya, miren. Sigamos. Estamos hablando de los métodos de transferencia, ¿cierto? Ahora veamos esto. Primero, deflagración. Reacción exotérmica que se propaga a través de los gases ardientes. Deflagración. Reacción exotérmica que se propaga a través de los gases ardientes a un material que todavía no ha entrado en reacción. Deflagración sería algo así como cuando se puede encender una mecha y simplemente se inicia, ¿ya? Cuando todavía no ha entrado en reacción con el, o sea, para producir el fuego. Punto de ignición o ignition point o temperatura de ignición. Temperatura mínima, ya, mínima, que necesita alcanzar una sustancia para inflamarse y sostener esa inflamación. Temperatura mínima que necesita alcanzar una sustancia para inflamarse y sostenerse es superior a la temperatura de inflamación. ¿Qué es la temperatura de inflamación o flash point o punto de desprendimiento de vapores? La temperatura a la cual los materiales combustibles empiezan a desprender vapores inflamables. O sea, desde que se generan vapores inflamables es la temperatura de inflamación. ¿Ya? Entonces, primero tenemos la deflagración cuando todavía no ha entrado en reacción. La temperatura de inflamación cuando se empiezan a desprender vapores inflamables. La temperatura de ignición es cuando se alcanza la inflamación y se sostiene esa inflamación en un determinado combustible. El rango de inflamabilidad, ya, el rango de inflamabilidad, límite de inflamabilidad o límite de explosividad, son los límites máximo y mínimos de concentración de un combustible en una atmósfera oxidante, que posibilitarán el que una llama, una vez iniciada, continúe propagándose a presión y temperaturas especificadas. ¿Ya? El rango de inflamabilidad es el punto mínimo y el punto máximo.
del punto mínimo al punto máximo donde se podría mantener esa flama o llama. Las fuentes de ignición son todas aquellas fuentes que pueden proveer de energía calorífica suficiente para sostener la combustión. Fuentes. Son todas aquellas fuentes que pueden proveer de energía calorífica. La química, por combustión espontánea, calor de combustión, de descomposición y de disolución. La eléctrica puede ser por calentamiento de resistencias. Calentamiento dieléctrico, calentamiento por inducción. Corrientes de fuga, arco eléctrico, o sea, todo lo que produce la interacción molecular. La mecánica, calor por fricción. Chispas por fricción también que se pueden producir. Calor por compresión. La nuclear, producido por la fisión o fusión nuclear. Acá tenemos el rango de inflamabilidad. Desde el punto inferior de explosividad donde se puede generar la ignición hasta el punto mayor o de máxima explosividad. ¿Y qué pasa? Si tenemos mucho inflamable, va a ser una mezcla muy rica, pero tal vez no tenga la suficiente cantidad de oxígeno. Si tengo mucho oxígeno, tengo poco inflamable, es una mezcla pobre. Si tengo mucho inflamable y poco oxígeno, es una mezcla rica porque hay mucho combustible. Sin embargo, entre estos dos puntos existe el límite inferior de explosividad donde se podría generar el fuego y el límite máximo, al cual si superamos esto, ya no va a seguir ardiendo. Mezcla explosiva de mayor violencia es en el medio de todos esos dos componentes en el cual se desenvuelve el incendio, el fuego. Extinción de incendios. Tenemos 4 métodos de extinción de incendios. ¿Cuáles son los métodos de extinción de incendios? De acuerdo a la teoría del tetraedro, existen 4 métodos de extinción. De acuerdo al tipo o a lo que se quiere atender. Primero, recordemos, ¿cuáles son los 4 elementos del tetraedro?
Oxígeno. Ya, pero no se le llamaba oxígeno. ¿Cómo se le llamaba en el tetraedro? am, ¿cómo? Oxidante. Oxidante. Agente oxidante, no oxidante. Agente Agente oxidante. oxidante. ¿Qué otro elemento? La temperatura. Temperatura o... Calor. Ya, ¿qué más? El combustible. El combustible no se llamaba combustible en el tetraedro. ¿Cómo se llamaba? Agente. Ay, no sé. Agente. Reductor, agente reductor. Agente reductor. Ah, no me acordaba de eso. ¿Ya? ¿Y cuál falta? ¿Qué elemento falta? La reacción en cadena. La reacción en cadena. Cada uno de ellos es un método de combate contra incendios. Si tenemos calor o temperatura, el método de extinción es el enfriamiento, uno de los métodos más comunes de extinción. ¿Ya? Enfriamiento, ¿qué significa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer? Vas a echarle agua. O con el extintor. No, el extintor todavía no. Bajar la temperatura del calor. Disminuir la temperatura de lo que se esté quemando. No necesariamente es echarle agua. Enfriamiento significa que vamos a atacar sobre calor o temperatura. Uno de los métodos más comunes de extinción es el enfriamiento mediante agua, pero no necesariamente para enfriar. Solamente para enfriar necesitamos agua. Como les había dicho, si es que tengo en una estufa caliente, tengo en una olla caliente, en fin, tengo aceite hirviendo y le voy a echar agua, en vez de extinguir, puedo generar mayor daño, mayores problemas. En el enfriamiento depende de la reducción de la temperatura en un combustible, hasta un punto en el que no produzca suficiente vapor para arder. Ya, la de reducción de la temperatura hasta un punto que no produzca suficiente vapor para arder. Eso es enfriamiento. Para extinguir un incendio mediante la reducción de temperatura se debe aplicar suficiente agua al combustible que arde para absorber el calor generado por la combustión. ¿Por qué se quiere hacer esto? Para disminuir la temperatura. Pero si yo no tengo agua, puedo usar hielo. Pero eso va a depender del tipo de agente que yo esté tratando. Hay que tener mucho cuidado porque si vamos a utilizar el método de enfriamiento y la zona tiene bastante electricidad, no voy a poder realizarlo porque el agua es un conductor de la electricidad. Me voy a electrocutar. Tendría que aislar toda la zona, toda la energía de esa zona tendría que aislarla para evitar algún contacto. Enfriamiento sobre el calor. Separación. La fuente de combustible puede suprimirse. Separación. ¿Qué crees que voy a separar? ¿Cuál de los 4 agentes? ¿Cuál de los 4 elementos del tetraedro? Calor, ¿no? El agente oxidante. ¿Cómo puedo separar el oxígeno? El oxígeno es el agente oxidante. ¿Cómo puedo separar el oxígeno? Cerrando el ambiente. ¿Eso se llama de la separación? No, no es separación, señorita. ¿Saben Ah. por qué? No estamos separando. Estaremos aislando, más no separando. Yo no puedo separar el oxígeno porque el oxígeno está en el medio. Combustible. El método de separación. Cuando nosotros queremos aislar al oxígeno es otro método. Lo que queremos separar es el combustible. Ya deteniendo el flujo del combustible, sea líquido o gaseoso, o remoción también se le puede llamar cuando es sólido. Remoción
porque vamos a desplazar ese sólido. Suprimiendo el combustible sólido. A ver, dígame un ejemplo. ¿Cómo harían ustedes el método de separación? A ver. Si no me responden, ya saben, yo estoy poniendo notas siempre. Y si se habrán dado cuenta, en mi registro, desde la semana pasada, he empezado a poner a los estudiantes, aún así que estaban presentes, en rojo porque representa que no respondieron. Que no respondieron lo que yo les había preguntado. Eso significa que tienen puntos menos. Ya, a ver, ejemplos de separación. Dígame, a ver, ¿quién empieza? Beatriz, ejemplo de separación. Mari Choque, ejemplo de separación. Profesor, podría ser el- no puedo aislar un combustible. Claro, póngamelo en un ejemplo, en una área, en fin, ¿cómo haríamos eso? Bueno, como se sabe también que el aceite es un producto de inflamabilidad. Podría separar un aceite si estoy en mi cocina, ¿no? O podría ser también el balón de gas. Claro, perfecto. Dígame otro ejemplo, Jesús Ituza. A ver, separar de un lugar que está, si un lugar que va a ser, si la llama está en un lugar, lo podemos separar a distancia más lejos. Por eso, ejemplo. A ver, podría ser la gasolina. Ya, por eso. Explíqueme, ¿cómo haríamos? A ver, a ver. A ver. Profesor, tengo la idea, pero no sé cómo decirla. Dilo nomás. Ay. ¿Quién más? Jesús Manzano. Un ejemplo. Sí, profe, Dígame. un ejemplo de separación de combustible de un incendio. Por eso, un ejemplo. En un incendio forestal, digamos, hay un camión de cisterna lleno de combustible, sea petróleo o gasolina, ¿Y ahí qué haríamos? y el fuego está a su alrededor. Para separarlo, mi idea es que echarle tierra para que no se acerque el fuego al camión cisterna. ¿Eso sería separar? No. Ya, tienes el camión cisterna. ¿Cómo separarías? Eso lo que va a hacer es... la tierra es un método de extinción, pero... Quiero separar. Separar. ¿Cómo es separar, joven? ¿Qué significa la palabra separar? Para hacer que no se junten. Aislar. Ya. Si es que tienes el cisterna de combustible, a menos que esté averiado, agarras y desplazas el cisterna. Claro. Eso sería separar.
No tanto echarle tierra, sino separar, mover el sólido, líquido o gas. Eso es, por eso les digo remoción. Si es que yo tengo en una zona, no, un almacén se está incendiando y en la otra parte del almacén yo tengo bastante pintura, tengo dos formas: romper las paredes e ingresar a esa zona y desplazar todas esas pinturas, o atacar, o puedo hacer las dos cosas. Mientras voy atacando, voy rompiendo la pared, saco toda esa pintura para que no se genere mayor gravedad. Eso es remover. O eso es separar. Separar es una cosa. Ya, a ver, ahora vamos a hacer preguntas de lo que hemos avanzado. Ya, para cada uno de ustedes. Beatriz Vizcarra. No, no está. Mari, señorita Mari. Profesor, Dígame usted, ¿cómo actúa el método de convección? La transferencia por convección de calor. es estando en un segundo nivel, la parte superior, pues, o sea, se basa por vapor. Así lo entendí, profesor. Exacto, los vapores se ascienden y eso hace que la temperatura en un nivel superior aumente. Jesús Ituza, explíqueme el método de radiación. Radiación, Ajá. como el ejemplo que ha dado de una fogata que estamos ahí sentados y nos da como vapor, Ah, o sea, ¿y radiación? ¿Por qué se le llama radiación? porque está dando, o sea, va a radiar, no sé, el sinónimo. ah, Ondas. Ondas. sí, Ya, sí, por sí, medio de ondas. ondas. Jesús Manzano, Sí, profe. defina usted agente reductor. Mm, Reducir. Agente reductor. Agente reductor. Un material que se puede ser oxidado. Pero si es agente reductor, Es decir, un agente reductor mm, que reduce a un agente oxidante. ya, Por ejemplo, carbón, madera. ya, puede ser. Judith Gómez. Judith Mamani. María Mamani. Sí, profesor. Dígame usted, defina qué es la reacción en cadena.
es una secuencia. Sí, defina. Jonathan Ramos, Sí, profesor. dígame usted ¿qué son los gases de combustión? Son son los gases que que pueden producir un incendio o vapores. ¿Qué diferencia existe entre humos y gases? Eh, un gas, el humo no produce la combustión o no puede iniciar, digamos, un incendio. En cambio, un gas tiene componentes que sí podrían eh, iniciar una combustión para iniciar un pequeño incendio o un incendio. ¿Cómo? A ver, con un ejemplo. Mm, no sé, A ver, ¿quién sigue? Reategui. Dígame, ingeniero. Señorita. Dentro de las teorías del fuego, dígame usted, ¿qué nos indica la teoría del triángulo del fuego? ¿La teoría de qué? Triángulo, triángulo del fuego. Se refiere a los agentes oxidante, reductor y oxígeno. Pues, ya. ¿Y por qué se le llama triángulo del fuego? Porque se puede decir que estos tres componen o hacen que ocurra una combustión. ¿Cuáles tres? El agente oxidante, el agente reductor y el oxígeno. Oxígeno, calor. El agente oxidante es diferente al oxígeno. Sí, porque el agente oxidante es el combustible. ¿Segura? Sí. Y el agente reductor. Claro, pues el agente oxidante es el combustible. Bueno, es lo que tengo anotado. El agente reductor es el combustible. Ah, ya. Y el agente oxidante es el oxígeno. ¿Y cuál sería el tercer elemento si es el triángulo? Calor. Calor o temperatura. Casi se equivoca. Calor o temperatura. No, cuidado.
¿Ya? El agente oxidante es el oxígeno, el agente reductor es el combustible, el calor o temperatura y la reacción química en cadena. Pero cuando es triángulo, solamente son tres. Ya no se dice agente oxidante. Cuando es triángulo, se les llama combustible, oxígeno y calor. Combustible, oxígeno y calor. Así nada. Ya. Sofocación es el método que lo han mencionado antes. Es disminuir el porcentaje de oxígeno en el ambiente. Esto se puede lograr diluir. A ver, ¿hay alguien al que no le haya preguntado? A ver, vamos a ver. Mamani José, ¿está? José Mamani. No. A ver, ¿quién más? ¿Quién más está acá? Y Tusa, tu ejemplo no me convence. No me termina de convencer tu ejemplo. El porcentaje de oxígeno, ¿cómo se disminuye? En el caso de una persona, sofocar a una persona es como estrangularla. ¿Qué estás haciendo? Estás impidiendo que ingrese el oxígeno. Como cuando le colocan una bolsa en la cabeza. Ya no puede respirar, no tiene el suficiente oxígeno, se sofoca. ¿Qué pasa? Muere porque ya no ingresa oxígeno cuando se le sofoca. En el caso de sofocación, como método de extinción, la sofocación, ¿cómo es? ¿Cómo se lograría reducir o desplazar al oxígeno? Como lo mencionó. Por ejemplo, si es un carro el que se está quemando, no simplemente se trata de echarle agua. Existen mantas ignífugas. ¿Qué es una manta ignífuga? Aquella manta que va a impedir que el oxígeno siga interactuando con este auto. Sofocación. Ya, a ver, vamos a ver. Ajá. Ya. Sofocación. ¿Cómo sería también sofocación? Ahora, a veces el método de sofocación no es el más eficiente. Porque entre comillas nosotros disminuimos el oxígeno. Pero puede provocar que cerramos todas las áreas y que en vez de que disminuyamos el oxígeno, todos esos gases que se están produciendo de la combustión van a generar más oxígeno y se puede volver una atmósfera todavía peor. La inhibición es atacar la reacción en cadena. ¿Cómo hacemos para el método de inhibición? Ahí recién utilizamos extintores. Como consecuencia de la separación de vapores de la fuente combustible, estos se descomponen en la zona de interfase de llama, produciendo radicales libres, algunas de los cuales arden mientras que otros se recombinan y descomponen sucesivamente. En este momento los agentes extintores producen la inhibición. Rompen la reacción en cadena en la inhibición. Para el calor era enfriamiento. Para el agente oxidante, ¿qué era? ¿Cómo se llamaba el método que atacaba o que... Separación. No, agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? El oxígeno. Por lo tanto, ¿qué hacíamos para atacar? Sofocación. Sofocación. El agente reductor. ¿Cómo podíamos atacar al agente reductor? Separación. Con la separación. Y para la reacción química en cadena, ¿qué se hace? La inhibición. O sea, ¿no? Los extintores, ¿cuál es su principal medio de extinción? Inhibir. Ahora, ¿qué pasa? Y esto es una maniobra que muchas veces se realiza. Lo que sucede es que se forma algo así como una... ¿Ya? No, acá es un ataque de... ¿Cómo le llamaríamos? De enfriamiento.
Pero no simplemente se trata de echar agua a chorro. Hay varios métodos del uso de las mangueras, de los paños, de la pitón. ¿Ya? Tienes chorro sólido. El chorro sólido es aquel método en el cual directamente de la fuente, o sea, bueno, en nuestro caso es la Spartan. La Spartan es el equipo que tiene donde se conecta la manguera, y cuando hablamos compresión o chorro sólido es porque va a salir en una dirección definida. Ahora, tenemos como si se estuviese dispersando ese chorro. ¿Qué hacemos? Hacemos que en nuestro punto de salida o para la salida salga algo así como cuando tú regabas y presionabas la manguera. Habían distintos tipos de presión. Tú ponías presionar en el medio y lo que pasaba era que para los costados se iba el agua. En este caso, ¿cuál es el método de combate? ¿O cuál es la forma de combate contra el incendio? Que lo que se quiere hacer es, este incendio es de gran magnitud de tal manera que nosotros tenemos que disminuir poco a poco. Vamos haciendo este tipo de ataque como si fuera una llovizna. Y lo que va a hacer es que el contacto del agua con el fuego, va a hacer que se produzca vapores de agua. Y esos vapores de agua van a ir disminuyendo por dentro el incendio. Vamos avanzando, se va disminuyendo. Vamos avanzando, se va disminuyendo. No siempre se hace a chorro sólido, porque quizá a chorro sólido vamos a perder mucha agua. Lo que hacemos es, tenemos diferentes tipos de ataques. Lo que les decía, los gases de la combustión, estos son los gases. Son de color negro. Y estos gases también se pueden encender. Esto que estamos observando por el costado que parece medio plomizo serían como los humos. ¿Ya? Tenemos 5 tipos de clases de fuego. Y dependiendo de la clase de fuego es que se utiliza el agente extintor o que se desarrolla el método de combate contra incendios. Hay que tener mucho cuidado, porque si no utilizamos el tipo de extintor dependiendo de eso, podemos generar un daño mucho mayor. Ya esto ya creo que se los dejaría nomás para la presentación, para que ustedes lo lean. El backdraft, el flash fire, eso lo veremos el día miércoles. Tipos de fuego. A, B, C, D, K. A, B, C, D, K. Y ahorita vamos a desarrollar. Los fuegos de clase A son aquellos fuegos producidos con combustibles generales. Combustibles comunes también le llaman. ¿Cuáles son los combustibles comunes? Plástico, papel. Es el producido por la combustión de sustancias sólidas como la madera, la ropa, el papel. Gran número de plásticos forman fuegos incandescentes y dejan brasas como residuo, pudiendo volver a encenderse en su mayoría, excepto algunos materiales como el plástico. Emiten humo blanco, existe una combustión completa. Combustibles comunes, clase A. Clase B, implican líquidos y gases inflamables. Combustibles como la gasolina, el aceite, la laca, la pintura, los alcoholes, producen altas temperaturas y humo de color negro intenso. Por ser una combustión incompleta, no dejan residuo. Luego tienes el clase C. Involucra todo fuego que compromete equipos energizados. Cuando la computadora está extremadamente caliente, la computadora, las baterías de un celular, la batería de un equipo, en fin, está tan caliente que se funden las resistencias, se genera una chispa y se enciende el equipo. Eso sería un fuego de clase C. Pero fuego de clase C es cuando está con la corriente, cuando está enchufado, cuando está energizado, con corriente eléctrica viva. Viva significa que está enchufado.
y para los cuales el elemento extintor no debe ser conductor de la corriente. Yo no le puedo echar agua. Una vez desconectada la energía, el fuego, según el tipo de combustible, puede transformarse en A, B, D o K. Si está conectado, es fuego C. Si no está conectado, dependiendo, ¿no? ¿Qué es lo que se esté quemando? El fuego D es la combustión que incluye a los metales combustibles. En el proceso de fundición, cuando, por ejemplo, utilizamos magnesio, potasio, titanio, circonio, los que al arder alcanzan temperaturas muy elevadas, entre 2700 a 3300 grados centígrados, requiriéndose para su extinción agentes que mantengan sus cualidades frente a dichas temperaturas. Hay que tener mucho cuidado, porque existe un extintor especial dependiendo del metal. No tengo un extintor para todos los fuegos clase D. Dependiendo del metal que se esté quemando, yo voy a utilizar el extintor. Finalmente, el fuego de clase K. ¿Por qué se le llama K? Cocina en inglés. ¿Cómo se dice cocina en inglés? Pucha, que están graves, ¿eh? Cocina en inglés. Kitchen. Ya con K, kitchen. Por eso se le llama fuego de clase K, o por eso se pone fuego de clase K, porque es kitchen con K. Son aquellos fuegos que se producen en la grasa de la cocina, puede ser vegetal o animal. Son fuegos profundamente asentados que necesitan elementos de extinción especiales, como el acetato de potasio, para fuego de clase K. Ya, y acá tienes una representación gráfica. Fuego general, líquidos o gases inflamables, equipos energizados, cuando los metales están fundiendo y pueden generar fuego, y cuando se está generando en la cocina a través de las grasas. Y acá tienes algunas recomendaciones dependiendo del tipo de fuego, o sea, de la clase del combustible que se está incendiando, y qué es lo que puedo utilizar y lo que no puedo utilizar. ¿Sabes por qué no se puede utilizar agua para extinguir combustibles líquidos? Ahí dice, la tabla dice, clase de fuego, B, combustibles líquidos. ¿Por qué no puedo utilizar agua? Porque puede aumentarse. ¿El agua y el petróleo se mezclan? No, ¿Pero por qué dice Ya no? entendí. No puedo utilizar, no dice no, pero con el petróleo sí. ¿Pero por qué no lo, por qué? Si no, no debería ser. Si es un combustible líquido, el petróleo es un combustible líquido. ¿Por qué no le puedo echar agua? Si supuestamente el petróleo y el agua no se mezclan. Debería ser un método, ¿no? Eficiente. Si al final no se van a mezclar, entonces... Lo que pasa es que el agua es un disolvente universal. Ahora, no significa que va a diluir al petróleo. Lo que va a suceder es que el agua podría agrandar la superficie donde está el combustible, y como se va a mezclar, o se puede mezclar, hay algunos componentes del agua que se mezclan con algunos componentes de los combustibles líquidos, puede agrandar esa zona de combustión. Y en vez de hacer extinción, vas a ejercer propagación.
Ya, y eso pasa. Eso principalmente sucede cuando se está iniciando. O sea, cuando se está iniciando y hay un pequeño derrame de combustible líquido, si yo le echo agua, tal vez en algún punto, entre comillas, se va a apagar. Pero de las brasas que están ardiendo, se vuelve a iniciar y conjunto con el agua se va a mezclar y puede generar una mayor área. Porque cuando es gran cantidad de combustible, generalmente el combustible ya se está consumiendo y se está convirtiendo en gas de combustión. Ya deja de ser líquido combustible. Ya más o menos es así. Para eso, hay un ejemplo acá en internet. Vamos a ver, ojalá se pueda observar. Ojalá no me falle hoy día el internet. Uy, da lag de lag. ¿Cómo era? No, esto era... Creo que era background training. ¿Cómo era? A lo mejor lo vamos a dejar ahí un rato. El otro es background training, ¿no? Background training. Ah, flashover era, ¿no? Ah, también eso, se supone que debieron hacer la tarea del video para analizar los actos o lo que se cometía en seguridad basada en el comportamiento y no me enviaron. Sobre el video de Napo. Del día viernes estoy hablando. Uy, hasta hoy día, si ese video no era muy complicado. Más. Ahí todavía, miren, en segundos nada más, miren. Ya mira, acá tienes amago de incendio. Amago de incendio o etapa inicial o incipiente se puede controlar con agua, un extintor, en fin. ¿Ya? Luego tienes
Combustión libre. Esto ya es un incendio. Como se darán cuenta, a la vez está haciendo por convección. ¿Ya? Combustión libre es cuando en su mejor etapa o mejor punto del incendio ha encontrado una atmósfera explosiva. ¿Se acuerdan esa región del punto de ignición donde se podría provocar una atmósfera explosiva? Ya, eso es lo que está sucediendo. Los medios, como el fuego, así como el combustible, han llegado a tal punto que se encendió prácticamente. Combustión libre. Y luego se forma una densa capa de humo. Si ustedes están observando, no sé si se ve en el video. Permítanme un momentito. Si se observa, se está generando una gran capa de humo negro, la cual está dividiendo en dos zonas. Por eso es que se debe ingresar a un incendio. ¿Cómo? ¿Cómo crees que se ingresa a un incendio? Jóvenes señoritas, ¿cómo creen ustedes que se ingresa a un incendio? ¿O cómo se sale de un incendio? De cuclillas o pecho a tierra. Ya, mira. ¿Te has dado cuenta que el gas que se está generando se está encendiendo? Miren la etapa final. Voy a bajar el volumen para que observes y analices. Ya, observa. El gas empieza a encenderse. El propio gas empieza a encenderse. Ya, y esa es una etapa final y es una de las más críticas. Cuando ya la brasa ya no está generándose, cuando ya no hay brasa, ya no hay, o sea, ni siquiera hay residuos, ¿qué es lo que pasa? Se la soga. Lo que pasa es que todo lo que hay a su alrededor se puede quemar. Vas a observar esto. Y ahora vamos a ver el backdraft training. Vamos a ver dos tipos de backdraft. Ah, su madre, casi ya. Backdraft. Este es un backdraft un poco más. Y este es flash over. Y este es un backdraft training. Ya está, a ver. Y llega ese momento cuando te preguntas, ¿sigo o no? Uy, ¿creías que no se notaría el papel tapiz? Tranquila, acá te Uy. la pintamos como es, en Color Centro. Uy. Encontrarás la asesoría para transformar tus paredes y todo lo que necesitas para pintar. Disculpen la publicidad, pero no la podía. While all this is happening, passive are going really quick. It's flashed over, that's a flash over. High neutral flame, dancing angels, longer flame for the gas pyrolysis, increasing. Supuestamente, si le quitan el oxígeno cerrando todas y cada una de las partes, debería extinguirse. Pero esta práctica o entrenamiento te demuestra que no. ¿Ya? Ahorita estamos ya en la etapa de combustión libre. El combustible se está incendiando, se está generando. Pero si te das cuenta, no solamente hay gases, hay humos que se están desprendiendo también. Porque cuando tú cierras las zonas, de todas maneras, se va a ir quedando sin oxígeno. ¿Cuál va a ser el problema? Que la llama puede seguir por dentro. No simplemente se trata de cerrar las puertas o de generar una sofocación.
sino de hacer toda una estrategia, es todo un estudio el que se hace. Vas a observar qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Ya, mis estimados, me parece que son de Estados Unidos estos bomberos. ¿Te das cuenta del humo que se está generando? Humo con gas de combustión, pero más es gas. ¿De qué color es ese gas? Es negro, plomo negro, ¿ya? Es una mezcla rica. Ese combustible se puede encender. Mira, como te dije, el gas de la combustión se enciende. Ya, ahora date cuenta. Etapa de arder sin llamas. ¿Cómo es arder sin llamas? ¿Escuchaste o no escuchaste? Se sintió como si hubiesen echado agua. Ya, y ahora vas a ver de qué color es el humo. Porque supuestamente se está apagando. ¿De qué color es el humo? Blanco. Entre comillas es blanco, pero vas a observar lo que pasa mientras va transcurriendo, mientras hay un periodo, vas a darte cuenta qué es lo que va a suceder. Esto lógicamente que no hacen ley, solamente lo hacen con los bomberos voluntarios. En el extranjero es una carrera. Ahora es voluntario. Por eso es que hay toda la protección. Hay las señales y todo. Ya, y ahora te vas a dar cuenta que es lo que pasa. Cuando vuelven a abrir. ¿Sabes por qué se llama combustión libre? Porque se sigue quemando. Entre comillas, se ha detenido porque se quiere sofocar, pero sigue generándose humo. Si se sigue generando humo, ¿qué hay? Sigue existiendo fuego. Por eso se llama arder sin llamas. No hay llamas, pero se sigue ardiendo. Ahora, mira el humo, empieza a cambiar de color. Era blanquecino. Cuando entra en contacto con el oxígeno, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué color se torna? Medio plomo. Oscuro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una mezcla rica, se puede producir una mezcla rica. Mira lo que va a pasar. Mira el cambio del color inmediato. El backdraft es cuando se consume ese combustible que está ingresando. Overpressure, under pressure being drawn in. Te vas a dar cuenta. Sucking in the oxygen once it. Look at the gases. Cauliflower, like a jellyfish coming out, expanding. Now, that is in there, pressurized. Now it's coming to able to expand. Look at it, cauliflower, after cauliflower, yeah. Signs and symptoms. There's an opening. No fucking problem, yeah? So, En menos de un segundo, hubo una explosión muy fuerte. Quiero explicar o no molestes. Ya. Entonces, se dio más o menos aquí. En 5 segundos será que se combinó la mezcla rica con el combustible, estaba ardiendo sin llamas y generó una explosión muy fuerte. ¿Ya? Eso es backdraft. Es un fenómeno del fuego. Sus consecuencias son fatales. Backdraft en Perú tenemos muchos casos. Lamentablemente, la historia de nuestros bomberos, sin protestar un bombero, lamentablemente a veces muere en honras de su servicio. ¿Acaso el bombero siquiera le hacen, no sé, una vigilia? Solamente su familia se entera de que el bombero ha fallecido. Y ellos cumplieron con su trabajo. Su misión es estar ahí en las emergencias,
pero lamentablemente en esto el Estado los abandona. Yo varias veces, yo sí como yo era consciente y cuando iba a hacer visitas a los bomberos, hacía donaciones. Les decía a mis jóvenes alumnos que me acompañaban a visitar a los bomberos, les decía: jóvenes, vamos a hacer una visita a los bomberos. Los bomberos tienen equipos de protección personal, no vas a creer que es cualquier persona. Se entrenan, a pesar de que no tienen presupuesto, entre ellos mismos se organizan. Piden colectas, hacen a veces, bueno, antes de la pandemia hacían actividades, hacían polladas, entre otros, y yo me acuerdo que ellos tienen sus equipos. En algunos casos ellos mismos se compran los equipos de rescate, búsqueda y rescate, se compran los bomberos. Ellos tienen su equipo de protección personal y no es cualquier traje, tiene 3 capas, el equipo de protección personal de un bombero. Su capote, su pantalón, tienen sus guantes de protección, son especiales. El casco brinda un soporte para ingresar también a una atmósfera en incendio. Entonces yo iba y mis alumnos se quedaron encantados porque veían la cisterna de combate contra incendios. La auxiliar, ¿cuál es la? No, le llaman, una era la Spartan, otro vieron ¿cómo se llama? La escala. ¿Qué es la escala? Esta máquina que tiene una escalera que se expande, habrás visto, donde hacen rescates, por ejemplo, a 30, 40 metros, utilizan la escala. La Spartan es para ingreso contra incendios. La auxiliar es como un equipo 4x4 que principalmente es para que vaya inmediatamente. La Spartan es un equipo más o menos que tendrá unos 4 metros de ancho por unos 10 metros de largo, aproximadamente. Es un equipo bastante robusto para atención contra incendios. Tienes la auxiliar, tienes la Spartan, tienes la escala. Antes teníamos la Matpel y bueno, la ambulancia, ¿no? La ambulancia es cuando queremos atender emergencias médicas. Y tiene todo el implemento que necesita una ambulancia. Sí, tiene también desfibrilador para si es que hubiera algún paro cardíaco que se genera en alguna persona. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Como habrán visto, este es un tema mucho más práctico, este es un tema más aplicativo, solucionar emergencias. Yo tengo un conocimiento bastante amplio en cuanto a teoría, pero yo sigo ahí. Algún día diré que soy bombero. Yo ya estudié mi carrera de ingeniería, pero eso no significa que yo me quede ahí. A mí me gusta, la verdad. Ya voy a llegar a... Ya estoy ya pasando los 30, pero sigo ahí. Me gusta, la verdad, me agrada servir a los bomberos, estar ahí, compartir experiencias, que ellos compartan sus experiencias. Cuando es Navidad, cuando es Año Nuevo, compartir con mis compañeros, que son los postulantes. Yo habré estudiado ingeniería, seré docente, todo lo que quieras, pero yo sigo entrenándome, yo sigo capacitándome. Entonces, hay que estar ahí, ¿no? Por eso les doy todas estas herramientas que les estoy dando, son actuales, no son métodos que se han utilizado hace 20 años, 15 años, o no son como muchos ingenieros estudian, mucha teoría, agarran el libro. Lo poco que yo te puedo transmitir es de lo que he vivido también, ¿no? Hasta cierto punto como emergencista. Sí he sido brigadista en empresas, pero así como bombero voluntario todavía no, pero sí he sido brigadista. ¿Preguntas, dudas? No hay, ¿no? El día miércoles necesito que me traigan todos y cada uno de ustedes, ¿ya? Y no hay ninguna excepción que valga. Todos y cada uno de ustedes. Y esto va a ser una práctica para ustedes, no es una práctica para mí. ¿Ya? Todos y cada uno de ustedes va a tener lo siguiente. ¿Ya? Van a utilizar o van a tener una vela, así sea pequeña o grande, no importa. ¿Ya? Una vela. Fósforos. Tú busca una hoja de papel o algo que puedas quemar, pero que no sea muy grande. ¿Ya? Una hoja reciclada, en fin, algo que puedas quemar. No vas a agarrar un cuaderno nuevo y le vas a arrancar una hoja, algo que ya no te sirve. ¿Ya? ¿Y qué más? Y un vaso, por si acaso. ¿Ya? Un vaso. Si tu vela es muy grande, sería cuestión, ¿no?, de partirlo. Más o menos, ahí te explicaré cómo vamos a hacer, ¿ya? Si es que tu vela es grande, por si acaso una tijera o algo con lo que puedas cortar. Cúter no, porque no vaya a ser que después te cortes y me van a decir que me van a estar llamando los papás de familia, que mi hijo se ha cortado, profesor, ¿cómo les va a pedir cúter? No, de preferencia
No, ya. Y si tienes velas en casa, de preferencia eso, o sea, no te pido una vela grandaza y te vas a comprar una vela de un sol, nada. Una vela chiquita, más o menos de este tamañito, 20 centímetros, 15 centímetros, creo que es suficiente. Porque no vas a utilizar toda la vela y no vas a dejar la vela prendida. Solamente es para la práctica. Ya, alumno que no tenga esos implementos no va a tener nota de práctica. ¿Y qué es lo que van a hacer en la práctica? Ustedes en la práctica me van a demostrar eso mediante el uso de esas pequeñas herramientas. ¿Cuánto te va a costar? ¿Un sol te costará todo eso? Es más, de repente todo lo tienes en casa, ni siquiera vas a tener que comprar. Porque todos tenemos fósforo en casa. Una vela así sea pequeña. Cualquiera tiene, no sé, hojas. O no vas a agarrar hojas en blanco. ¿Ya? Y van a tener mucho cuidado. Por si acaso, si tuvieran, y se les va a pedir, si es que fuera necesario, un vaso de agua al costado. Por si sucede alguna situación. Ya, esperemos que no tampoco te voy a pedir que quemes algo. Profesor, para los que trabajan, si tú estás en el trabajo, si puedes hacer la práctica, genial. Si no, cuando estés fuera de tu trabajo y cuando puedas tener todos esos implementos, ahí hacemos la práctica. Pero como va a estar grabado, de todas formas, ahí lo van a tener como material de apoyo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? Ninguna. Hoy día la clase les ha sido específica y clara porque el día miércoles voy a hacer la explicación pero práctica. Ya yo te seguiré preguntando pero en la forma práctica para que tú lo entiendas. ¿Preguntas, dudas? Ninguna, ¿no? ¿O sí tienen? Profesor, el material de lectura que utilizó y lo ha subido usted a la plataforma. Sí, hija. Sí, lo voy a subir a la plataforma. Mis diapositivas, las dos diapositivas, la de seguridad basada en el comportamiento y esta de combate contra incendios. ¿Alguna otra pregunta o duda? Listo. Eso sería todo por hoy, jóvenes y señoritas. Nos vemos. Hasta el día miércoles. Que tengan un buen día y cuídense. Siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.